días, familia Chiotti, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar esta mazorca o elote salteado con verduras. Diríamos que sería como una mazorcada, pero bueno, le vamos a agregar verduritas y este va a ser un acompañante ideal para cualquier proteína, carne, para un almuerzo, una cena, en fin, una delicia. Para esta receta vamos a necesitar 2 mazorcas, 2 elotes, 2 maíz tierno, en fin, y la vamos a limpiar muy bien. Una vez la hayamos limpiado, vamos a desgranarla. Entonces, con ayuda de un cuchillo que esté bien cortante, vamos a cortar todos los granos. Y acá un tip: yo nunca boto la tusa, ¿sí?, que queda de esta mazorca. Yo las congelo y cuando vaya a hacer sopa las agrego. Hay un tip. Luego que tengamos acá ya nuestra mazorca bien desgranada, vamos a llevar una sartén a fuego medio alto y vamos a poner un chorrito de aceite de oliva y un poquitín de mantequilla. Inmediatamente vamos a agregar toda la mazorca y bueno, lo que va a pasar acá es que vamos a empezar a dorar el maíz. Esto va a tomar unos minutos. Agrégale un poquitín de sal para que tome así un poquito de sabor este maíz y vas a ir revolviendo mientras vamos haciendo el resto de la receta sin descuidarlo. Súper importante, a fuego medio o medio alto, tú escoges. Dejamos acá el maíz y vamos a continuar con la segunda parte. Esto va a ser opcional. Yo lo que hago es poner en una sartén 5 láminas de tocineta. Si tú quieres la puedes agregar, solamente se van a asar en su misma grasa, así que bueno, los dejas ahí, vas dándole vuelta al maíz y miren, ahí va poco a poco dorándose. Si es necesario puedes remover la parte que quede en el fondo para que no se te vaya a quemar. Muy importante que sea dorado, que se cocine bien el maíz, pero que no se vaya a quemar, por favor. Cuidemos nuestra salud. Entonces, bueno, ahora vamos a continuar con las verduras que he seleccionado. Yo voy a agregar lo que ven acá, pero ustedes pueden agregar muchas verduras más a su elección. Ahora lo que voy a hacer es cortar una cebolla morada. Puedes usar también cebolla blanca. La vas a cortar así, tal cual como te estoy mostrando en este momento. Y una vez la tengas lista, la vas a reservar y vas a continuar con medio pimentón verde. Yo incluso puse un cuarto de pimentón rojo que tenía en la nevera. Aproveché, salgo de él. Entonces, bueno, lo cortamos también bien finito, en plumitas o en laminitas bien pequeñitas. Reservamos todo el pimentón me encanta y le va a dar muchísimo sabor, así que por favor no lo omitas. Miren, ya ha pasado un buen tiempo, como unos 15 minutos, y este maíz está perfecto, así que lo retiramos. El grano está perfectamente cocido, algunos están más asados que otros, los retiramos y lo mismo ha pasado con la tocineta. Entonces, antes de retirar la tocineta, yo lo que hago es escurrir toda la grasa que pueda tener. Entonces por acá lo pongo así de medio lado y después la retiro del sartén una vez haya escurrido la grasa. Ahora en esa misma sartén donde tenía el maíz ponemos aceite de oliva muy poquitico y vamos a integrar inmediatamente la cebolla. Vamos a ir salteándola. No necesitamos que quede muy deshecha antes de agregar el pimentón, sino que una vez han pasado como unos 2 minutos, yo agrego inmediatamente el pimentón y vamos a dejar a que estos dos empiecen a asarse a fuego medio alto. Vamos dándole vuelta, con mucho cuidado podemos continuar cortando nuestras verduras e ir chequeando acá la cebolla y el pimentón. Ahora vamos a cortar medio calabacín, puedes usar incluso el calabacín completo, eso es elección tuya. Yo pongo medio calabacín y lo corto en cuadritos, así como te estoy mostrando. Voy a agregar también de 4 a 5 champiñones, lo cortamos por la mitad y luego lo cortamos pequeñas láminas y reservamos. Ahora es momento de integrar todo el zucchini o calabacín y una vez lo hayamos mezclado muy bien con la cebolla y el pimentón, pues llegó el momento de sazonarlo para que no nos vaya a quedar bien simple. Entonces vamos a poner sal a gusto tuyo. Entonces recuerda que el maíz ya tiene un poquitico, así que no es necesario que agregues mucho. Y vas a agregar también pimienta. Si quieres puedes agregar más adobo a tu gusto, a tu elección, como tú quieras. Para mí está perfecto así.
porque quiero que resalte el sabor del maíz. Eso es lo verdaderamente importante, ¿no? Que el sabor central sea del maíz. Acá mezclamos y dejamos a que se cocine o a que se hace un poquito más el zucchini. Pasado como unos 3 minutos, pues es momento de agregar el champiñón. Los champiñones, la verdad, no necesitan mucha cocción, así que este proceso ya va a ser mucho más rápido. Y una vez lo hayamos integrado, pues lo mezclamos para que se vaya asando y vaya tomando todos los sabores de las otras verduras, que esto está deliciosísimo, mis amores. Mientras yo revuelvo, los invito para que se suscriban a todas mis redes sociales, les va a aparecer por aquí en una esquinita. Entonces, mientras dejamos esto, vamos a agregar una cucharadita de ajonjolí o sésamo. Le abres un campito en el centro de la sartén y vas a dejar ahí a que se empiece a tostar, porque así va a soltar todos los aceites que le dan el sabor y va a quedar con un sabor exquisito esto. Puedes agregar 2, 3, la que tú quieras. Yo le puse solamente 1, por lo que les digo, quiero que el sabor central siga siendo el maíz. Ahora es momento de integrar toda la mazorca que ya está bien asadita. Vamos a mezclar todo esto, mis corazones, y bueno, esto ya se pueden imaginar cómo huele mi cocina. Esto huele espectacular, muy delicioso. Y el último paso, no nos vamos a olvidar de la tocineta. Entonces, una vez esté bien cocida la tocineta, la hemos dejado drenando y la vamos a cortar bien finito. La idea es que esto le dé sabor al maíz salteado con las verduras y nos quede, pues bueno, el toquecito que le hacía falta. Mezclamos, integramos y, señoras y señores, esto ya está listo, así como se pueden dar cuenta. Me parece que este es el punto ideal. No cocines demasiado tampoco las verduras. Ahora lo retiramos del fuego y miren esta belleza, está perfecto. Así de fácil hemos hecho esta mazorcada con verduras, o bueno, podríamos decir mazorca o elote salteado con verduras, un acompañante perfecto para tu almuerzo, acompañado con una rica carne. En fin, tú puedes acá mezclarlo con lo que tú quieras, el sabor es extraordinario, lo tienen que probar, los invito a que lo prueben en casa. Y si te ha gustado esta receta, pues yo también te invito para que te suscribas y actives la campanita en la función de todos. Si te ha gustado esta receta, pues yo también te invito a que me regales un like. Y bueno, mis corazones, llegó el verano, tenemos mazorcas, elotes y maíz tierno por todos lados. Anímense a prepararla y me comparten todas sus fotos por Instagram. Al final siempre tenemos todos los ingredientes y cantidades usados en esta receta. Y recuerden también seguirnos en todas nuestras redes sociales. Les envío un beso gigante. Chao. Thank you.